Hola, buenos días a esta nueva sesión de Pensaments. Hoy tenemos el gusto de contar con Aitana de la Varga Pastor. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, máster en Derecho Público y Organización Administrativa por el IDEC y máster en Derecho Ambiental en la Universidad Rovira i Virgili en 2004. Luego se doctoró en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010 y ejerce de profesora agregada en la Universidad Rovira i Virgili, donde pertenece al grupo de investigación en territorio, medio ambiente y sostenibilidad de la Universidad Rovira i Virgili en el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Su docencia e investigación se ha desarrollado a lo largo de todo este periodo en el ámbito del derecho público y especialmente en el ámbito del derecho ambiental, donde su foco principal ha sido las cuestiones de derecho administrativo, ambiental y local, especialmente orientadas a prevención y gestión de residuos y economía circular, entre otros ámbitos. Aitana, es un gusto contar contigo hoy. Ella nos va a hablar sobre cómo afrontar la legislación, la contaminación por plásticos, situación actual y retos presentes y futuros. Aitana, sin más, te doy paso. Tienes 35 o 40 minutos y luego dispondremos de un tiempo para hacer preguntas, aclaraciones o comentarios. Gracias por estar hoy aquí. Muy bien, buen día, Ignacio, buenos días. Muchas gracias, Aent, por invitarme a participar en este evento. Y si os parece, voy a compartir pantalla y así pues la veis. Sí, ¿no? Perfecto. Bien, pues como ha comentado Ignasi, vamos a ver cómo afronta la legislación la contaminación por plásticos y cuál es la situación jurídica actual y qué retos se nos presentan tanto en el presente como en el futuro. Para ello es imprescindible, en primer lugar, situarnos. Como sabéis, pues estamos en lo que denominan algunos científicos como el antropoceno, y quería destacar que una de las cuestiones que más nos está afectando en cuanto a salud planetaria y por lo tanto también salud humana, entre otras, es la polución química y las nuevas entidades, muchas de estas provenientes de los plásticos, ¿no? Además del cambio climático y otros límites planetarios que se han clasificado por parte pues, de varios científicos, especialmente desde este centro. Como veis, en el 2023 el límite planetario de Novel Entities, que es esta de los productos químicos, está pues sobrepasando los límites, además de otras cuestiones, ¿no? Por otra parte, también es importante pues, saber qué es el plástico, ¿no? Evidentemente, como no soy química, tampoco me voy a detener mucho, pero sí introducir pues, que proviene principalmente de combustibles fósiles, que está hecho de polímeros, que también requiere de aditivos químicos, que es muy persistente, pero a la vez es muy difícil de gestionar y de eliminar. Y también he querido aquí pues, plasmar un poco la producción mundial de plásticos, los diferentes tipos de plásticos que se producen y también pues, cómo se gestionan, ¿no? Todo eso nos lleva a varias cuestiones que he querido plantear aquí, que es pues, qué nos preocupa de los plásticos, ¿no? En primer lugar, por supuesto, pues el origen fósil, también directamente relacionado con el cambio climático, ¿no? Con lo cual el uso de combustibles fósiles agrava el cambio climático. La composición del plástico, que entre ello lleva varios aditivos químicos que varios estudios pues, han determinado su alta toxicidad y los problemas que causa tanto en la salud humana como en los ecosistemas como en la globalidad del planeta, y también otras cuestiones que contribuyen pues, a esta contaminación global por plásticos, que es entre ellos pues, el hecho de que se abuse, podríamos decir, de los plásticos de un solo uso, ¿no? De usar y tirar. También que se recicla a estos días poco el plástico, también por sus componentes, por su manera de componerse, es difícilmente reciclable en algunas ocasiones. Eso conlleva que muchos residuos plásticos acaben
incinerándose, es decir, quemando y por lo tanto aportando más contaminación a la atmósfera, o en vertederos, lo cual también supone un impacto grave al medio ambiente. Y también pues, quería reflejar aquí la problemática del traslado tanto legal como ilegal de residuos, ¿no? Ha habido varias noticias últimamente que también pues, ponen sobre la mesa pues, la problemática de que acabamos trasladando o escondiendo el problema, trasladándolo a otro lugar, normalmente a Asia. Por otro lado, también existe el residuo plástico que no llega o que no se gestiona, que no se pretende gestionar, como es la basura dispersa, el littering, que sobre todo pues, genera un impacto grave en los océanos y en los mares, lo cual está estudiado también pues, que es perjudicial para el planeta. También es sabido que el plástico no desaparece, sino que acaba desmenuzándose hasta ser microplásticos, incluso nanoplásticos, con las consecuencias que ello conlleva. Y estos microplásticos no solo provienen de este desmenuzamiento, sino que también pueden haber sido añadidos intencionadamente a varios productos, como veremos posteriormente, o incluso pueden llegar ahí de haberse perdido de los procesos productivos como la materia prima con la cual salen otros productos, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿qué plásticos nos preocupan? Pues aquellos que generan un perjuicio, ¿no? En el planeta, un impacto ambiental que pues va en contra del medio ambiente o que supone un problema de salud incluso entre otros, ¿no? También, por ejemplo, residuos textiles, pues también, sobre todo aquellos hechos de poliéster, pues también suponen un impacto, ¿no? Y por eso lo que también pues manifestar aquí. Soluciones aporta la legislación. Veremos en esta presentación, pues, desde los diferentes ámbitos legislativos, qué esfuerzos pues, se han llevado a cabo, qué normas se han aprobado que pretenden abordar estos problemas ambientales que genera el plástico y que intentan pues, regular aspectos relacionados con la producción del plástico, con su distribución, con su consumo y también con su postconsumo, es decir, con la gestión del residuo. Veremos que sobre todo el impulso está siendo en la región donde nos encontramos por parte de la Unión Europea con numerosa legislación que pretende pues, abordar esta problemática o por lo menos reducir la contaminación plástica. Si nos paramos en el ámbito internacional, vemos que ya desde hace años existen instrumentos y tratados internacionales que pretenden abordar la problemática de la contaminación del mar, por ejemplo, y hay una novedad a partir de 2019 que el Convenio de Basilea pues, introduce como los plásticos o unos tipos de plásticos, de residuos plásticos, en la exportación de residuos plásticos como productos peligrosos y con lo cual doncs, la prohibición de, de, de trasladar algunos de estos plásticos, entre otras cuestiones, ¿no? También el convenio de la biodiversidad o también el Tratado Global de Océanos, entre otros, ¿no? Por supuesto, ya lo conocemos, el Acuerdo de París tiene unos objetivos y, como ya he anunciado antes, pues hay algunas prácticas con el plástico que no favorecen la mitigación y adaptación al cambio climático, sino lo contrario, como es producir el plástico con petróleo o que se trate en depósitos de residuos, incineración o en el traslado de residuos. En la Convención de Basilea, pues lo mismo, también pretende abordar esta problemática en lo que le concierne y actualmente nos encontramos en un momento bastante crucial a nivel mundial porque desde la resolución de la Asamblea Ambiental de Naciones Unidas que se puso sobre la mesa la necesidad de aprobar un tratado internacional o un instrumento legal vinculante que aborde la contaminación plástica, lo cual incluye el medio marino también. Se han ido realizando las diferentes INC, ¿no? Del Comité Internacional eh, de Negociación, y cabe decir que, bueno, aunque se han ido haciendo avances, no se ha llegado aún al objetivo
requerido o propuesto, ¿no? En principio, a finales del 2024 tendría que haberse aprobado el texto definitivo, donde el objetivo principal es acabar con la producción plástica en 2040, pero es cierto que no se están poniendo de acuerdo todos los países, ¿no? Hay como un tira y afloja entre varios polos de acuerdo con los intereses económicos de algunos de estos países, obteniendo en cuenta si son del norte global o del sur global, o si tienen petróleo o no tienen petróleo, o si están muy avanzados en la normativa contra la contaminación plástica o no, pero lo cierto es que en el último INC, el 5, donde tendría que haberse llegado a un texto final, no se pusieron de acuerdo y aún así pues se ha planteado como una segunda oportunidad para llegar a un acuerdo, que es este INC 5.2, que se celebrará en Ginebra en agosto de 2025. El texto de borrador incluye siempre como tres opciones y evidentemente pretende abordar todo el ciclo de vida del plástico, ¿no? Tanto la producción como el diseño, como la gestión del residuo. En la gestión del residuo no hay debate, podríamos decir, todo el mundo está de acuerdo, pero sí que donde no hay acuerdo es en el ámbito de la producción, de las sustancias químicas, de si eliminar ciertos productos plásticos o no. También el fondo que se prevé de financiación, la financiación de las medidas de implantación. Aquí es donde hay más debate. Veremos si se llega a un acuerdo como se desea para poder pues, exigir medidas a nivel planetario, a nivel mundial, para pues, abordar la contaminación plástico. Les recomiendo, por un lado, que puedan leer este documento, cómo plantear el escenario para el INEC 5.2 de Environmental Investigation Agency, donde plantea las opciones. También pone sobre la mesa que en diciembre de 2025 hay la séptima UNEA y que sería una lástima no llegar a un acuerdo ahí. Y por otro lado, también les invito a leer este artículo doctrinal del compañero Andrea Cocchini, que aunque sea del 15 de abril de 2024, pues profundiza en esta materia. En el ámbito de la Unión Europea, aquí sí que la Unión Europea se ha erigido un poco como capitana de barco, digamos, ¿no? Para lograr o para conseguir pues, este giro de paradigma de economía circular, incluyendo pues, una estrategia específica para los plásticos, ¿no? En 2015 se aprobó el primer plan de acción de economía circular. En 2018 esta estrategia de plásticos, en 2019 el Pacto Verde Europeo, en 2020 el segundo plan de economía circular, y veremos cómo mucha normativa deriva de estos planes y de estas iniciativas, con sus luces y con sus sombras, evidentemente, ¿no? Porque al final la Unión Europea es una unión de mercados y lo que pretende pues, también es el crecimiento económico, ¿no? Hacer todo esto de acuerdo con el crecimiento económico. ¿En qué ámbitos actúa la Unión Europea que tienen influencia en los plásticos? Pues sobre todo en el ámbito de residuos, donde hay una gran trayectoria, porque al final es donde se ha preocupado más, donde se han volcado más la legislación hasta hace poco, es decir, un poco una solución de end of pipe, ¿no? Una vez ya está generado el problema. Pero es cierto que, aunque vaya introduciéndose tímidamente, se están introduciendo normativas que pretenden ir al origen del problema, ¿no? Es decir, a cómo se producen los productos, o en este caso los productos de plásticos, qué tipos de productos y cómo se deberían producir para que tengan un menor impacto, o cómo se consumen y evidentemente luego pues cómo se gestionan, ¿no? Vamos a ver brevemente pues estos distintos ámbitos. Como ya he dicho, la trayectoria en el ámbito de los residuos pues es bastante amplia y bastante larga. Es cierto que la última directiva, aunque responda al Plan de Acción de Economía Circular, no deja de ser una directiva continuista de lo que venía siendo, con lo cual tampoco es tan rompedora como, por ejemplo, José Francisco García Alenza, pues en varias publicaciones pone de manifiesto, René Javier Santamaría o también Alba Nogueira, entre otros, o Javier Vence. Hay varios autores que estamos de acuerdo en este aspecto, pero sí que es cierto que, bueno, que se produjeron varias directivas que pretenden avanzar un poco en esta línea o ser más exigentes
en estos ámbitos, ¿no? Ahora nos encontramos en un tramo que pretende pues, implantar el plan de acción de 2020 y hay nuevas directivas o nuevos reglamentos que a priori pues, también inciden en los ámbitos que acabarían pues, redundando en reducir o intentar limitar la contaminación plástica. Como sabemos, si no, brevemente, en 2008 la Directiva de Residuos, que se llamaba de Sociedad del Reciclado, pues pretende invertir la pirámide que hasta entonces primaba y pretende pues poner más esfuerzos en la prevención, es decir, minimizar la generación de residuos y si no, pues abogar por la preparación de la utilización, el reciclado, por último, otras valorizaciones y por supuesto la eliminación. De hecho, la Directiva de Vertederos pretende reducir al 2030 que solo el 10% de los residuos municipales vayan a vertedero, lo cual implica poner esfuerzos en los otros pasos previos, ¿no? La prevención de residuos, de generación de residuos, reciclado, reutilización, etcétera, ¿no? De hecho, la economía circular pretende, aunque haya otros autores que no están de acuerdo que se llame economía circular, sino que es más economía espiral, ¿no? Porque al final no puedes recuperar todo ello, implica poner más energía para generar el producto, pero sí que la idea es que el valor de los productos esté en el mercado el más tiempo posible. Fruto de estas políticas, ¿no? Que luego abordaremos más concretamente algunas, tenemos la Directiva de Plásticos de un Solo Uso, que directamente pues, tiene una repercusión en aquellos productos de un solo uso de plástico y por un lado, prohíbe el uso de determinados plásticos, como los que ven en las fotografías, y establece otras exigencias menores, pero como marcado, o otras que son las que ven en otros colores. Y también sí que se plantea para unos determinados plásticos de un solo uso, como las botellas de plástico de hasta 3 litros, un objetivo de recogida selectiva del 77% para 2025 y del 90% para 2029, es decir, una vez generado el producto, ¿no? Será una solución de final, pero es una medida de solución, a pesar de que también evidentemente pone medidas que hemos dicho de prohibir introducir en el mercado ciertos productos de plástico y también incorpora pues también el requerimiento de que se produzcan con plástico reciclado en los porcentajes que ven en pantalla. Por otro lado, también es cierto que un porcentaje elevado de los plásticos que se encuentran que existen, un 40% según la Unión Europea son productos de envases, ¿no? Con lo cual los envases y los residuos de envases es otro ámbito donde la legislación debe intervenir para reducir la contaminación plástica. De hecho, muchos de los productos que acaban siendo basura dispersa y que llegan al mar, uno de cada dos es un envase, ¿no? Y la generación de residuos, pues ven que también es alta. Fruto del Plan de Acción de Economía Circular 2015 hubo una directiva nueva de envases, pero es cierto que esta se quedó corta y eso ha propiciado que se haya aprobado recientemente, en enero, de hecho, un nuevo reglamento de envases y residuos de envases. Eso quiere decir que los estados ya no tendrán que transponer o ya no, es decir, ya han traspuesto realmente la directiva 852, ¿no? A su ordenamiento, pero ahora la nueva legislación, como es un reglamento, será directamente aplicable. Se había visto pues, que a lo mejor la directiva no tenía el impacto que debería tener y con lo cual se ha optado por el reglamento que es directamente aplicable y que armoniza totalmente a la Unión Europea. También en su día se aprobó la directiva de bolsas de plástico, que bueno, he querido mencionar aquí. Bien, nos vamos a detener brevemente, nos vamos a detener en la regulación de envases y residuos de envases, ya que establece mucha legislación, muchas normas relacionadas o que tienen impacto en los plásticos y en la contaminación plástica. Se trata de este reglamento que ven aquí, que como ven, pues se aprobó, se aprobó a finales del año 2024, fue un proceso largo, ¿no? Pero bueno, se logró que viera la luz y que se publicase en enero de este
este año en el Diario Oficial de la Unión Europea y pretende, o en principio, entra en vigor el 11 de febrero de 2025, pero no será aplicable hasta 18 meses más tarde, por tanto, hasta agosto del 2026. Y como ven ustedes, pues aquí, pues sobre todo lo que pretende es prevenir y reducir los residuos de envase, apostando por la reutilización y el rellenado. También exigir que haya un mercado de materias primas secundarias, ¿no? De plástico reciclado. También aumentar la seguridad de los plásticos y reducir pues, el uso de materiales vírgenes, por lo tanto, de combustibles fósiles. Resumidamente, ¿qué nos dice la Unión Europea que trata este reglamento? Que luego veremos alguna cuestión más específica. Pues se restringe el uso de algunos plásticos de un solo uso, también se minimiza el volumen y el peso de los envases, ¿no? Se establecen también objetivos de reciclado. En algunos componentes, sustancias pues contaminantes tóxicas pues también se regulan y como os avanzaba pues no se entrará en vigor plenamente hasta el 2026 y también es cierto que se trata de un reglamento que se remite mucho a actos de delegación y actos de ejecución, con lo cual hasta que estos actos de delegación y estos actos de ejecución no estén aprobados, realmente no tendremos la concreción de la norma que la haga válidamente o ampliamente o completamente aplicable, lo cual también es un poco alargar la agonía, si me perdieron la expresión, ¿no? Porque se va posponiendo pues, estas concreciones con las consecuencias que tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué envases no se podrán usar, o es más que usar, introducir en el mercado, perdón, a partir del 1 de enero de 2030? Pues aquí ven, por ejemplo, envases colectivos de plásticos de un solo uso, los envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas no procesadas, que son para aquellos envases de menos de 1,5 kilos. Esto ha traído bastante debate con los propios envasadores de estos productos, ¿no? Como redes, bolsas, bandejas, recipientes. También envases de plástico de un solo uso, como bandejas, platos y vasos desechables, bolsas y cajas, o también algunos envases de plástico del sector Horeca, como bolsitas, tarrinas, bandejas y cajas, bueno, otras como bolsas de plástico muy ligeras. Todas estas, a priori, sería deseable que, o esto es lo que exige la ley, ¿no? Veremos si se cumple, con lo cual es un reto a lograr que el 1 de enero de 2030 no se introduzca en el mercado este tipo de envases de un solo uso, que vemos que son algunos que se usan bastante o que se abusa bastante, ¿no? De hecho, yo un inciso, me sorprendí porque hace poco cogí el tren en Camp de Tarragona, de hecho, y no tenía opción de un vaso de cerámica, sino que sí o sí el vaso que me daban para el café era de un plástico, o sea, de un vaso de un solo uso. O también en el aeropuerto de Palma lo mismo, lo cual, y además en el aeropuerto de Palma me cobraban 0,1 céntimo por la ley de residuos. Sorprendente, cuando no tengo otra opción. Bueno, es una cuestión que quería poner sobre la mesa también. ¿Qué más? Como saben también, las sustancias tóxicas están al orden del día por la problemática que comportan y por un lado, desde enero del 2025 hay una reglamentación que prohíbe el uso y el comercio del bisfenol A. No entraremos a lo que es, lo tienen aquí, también en productos plásticos. Y por otro lado, los PFAs, a pesar de que se había contemplado en algún borrador inicial la prohibición total de los PFAs en los envases que estén en contacto con alimentos, finalmente no se ha prohibido, pero sí que se ha reducido la cantidad de PFAs que puede haber en estos componentes, ¿no? Aquí tienen pues, reproducido lo que dice el reglamento con estas medidas y estas fórmulas para determinar cuánto PFA puede tener un envase para que no sea, no sea perjudicial para la salud, ¿no? Pero sí que se va en la línea de eliminar. En cuanto a la reciclabilidad,
como ya avanzaba, pues también se prima que todos los envases acaben siendo reciclables, pero para ello hay el reto también de promover un mercado suficientemente potente de materias primas secundarias, en este caso de plásticos reciclables. Y como ven, también pues, se delega al un acto delegado que no estará hasta más tardar el 1 de enero de 2028 o el 1 de enero de 2030, con lo cual vamos postergando las concreciones, con lo cual esto hará que se alargue este proceso y se establecen pues importante determinar que tiene que ser sí o sí con plástico postconsumo, ¿no? No nos sirve pues fabricar plástico para luego hacer un plástico reciclado, ¿no? Sino que realmente tiene que ser del postconsumo y se fijan unos objetivos y también unas excepciones donde no entraremos porque no nos da tiempo, pero para que vean pues, los objetivos que se plantean en las botellas de plástico, por ejemplo, de un solo uso para vidas en el 30% para 2030 y luego se aumenta al 65% en el 2040 y se exige, bueno, pues estas cuestiones. Otras cuestiones que el reglamento posterga, pero que prevé pues, hacer una propuesta legislativa al respecto, es apostar por el estudio de tecnologías de origen biológico, ¿no? Y en 2028 plantearse si puede pues, regular al respecto, ¿no? Porque tecnológicamente tiene que desarrollarse pues, esta manera de hacer este tipo de plástico de origen biológico y también regula los envases compostables, sobre todo en relación pues, con las bolsitas de té y otras que permite pues, que se recoja junto con los bioresiduos y establece concretamente qué requisitos tienen los envases compostables. También apuesta por la reutilización y rellenado en los términos que ustedes ven, sobre todo incide en los envases del transporte, aunque en algunos casos es un poco aspiracional, ¿no? Harán posible, y en otros exige que se garantice efectivamente que se cumplan estos porcentajes y describe que se entiende por producto reutilizable. Con las bolsas de plástico, pues también pretende que se reduzca el consumo, establece una numeración que de hecho empieza a contar desde el 31 de diciembre de 2025 a computarla y apuesta también por los sistemas de depósito, devolución y retorno para las botellas de plástico de un solo uso. También ven que los de metales, aunque no nos conciernen esta charla, porque se pretende lograr la recogida separada al menos un 90% en peso de los envases comercializados por primera vez y bueno, exime al sistema Oreca en algunos supuestos y algunos productos que no tienen por qué ser de plástico, pero algunos sí que contienen plástico, algunos envases, y permite unas exenciones si se llegan a estos porcentajes. En materia de plásticos en concreto, lo que pretende este sistema es poder lograr también los objetivos de reciclado, que es en el plástico se sitúa en el 50% de plástico para el 2025 y en el 55 5 años más tarde. Existen otras normativas que también inciden, aunque de forma más indirecta y con lo cual no entraremos, solo las anunciamos, que es el reglamento de productos sostenibles y la directiva del derecho a reparar en aquellos productos que evidentemente van a contener plástico, ¿no? Como aparatos eléctricos y electrónicos, pues la Unión Europea promueve la reparación. Eso aún está pendiente de transponer y evidentemente evitará que ciertos plásticos lleguen bueno, a donde no deben llegar, que acaben contaminando y también el hecho de exigir que se diseñe de forma más ecológica posible, pues evidentemente también impedirá pues, la contaminación plástica. En cuanto al consumidor, tenemos también una modificación de la directiva
que pretende, pues que podríamos decir que no se nos engañe, ¿no? A la hora de comprar, a la hora de saber, pues de que está hecho, pues un recipiente, un envase y que la información que se nos dé no sea información obvia, ¿no? Y también, pues que esté certificada y que realmente, pues sea real y verídica. Los microplásticos es otro ámbito específico muy contaminante y parece ser que últimamente pues, la Unión Europea también se está poniendo un poco las pilas para regular estas cuestiones. Por un lado, tenemos el reglamento que modifica el REACH, en el cual pues, regula, aunque no prohíbe drásticamente, pero sí que pretende reducir que existan estos microplásticos, sobre todo en cosméticos, en detergentes, bueno, en todas estas, en juguetes, en estos ámbitos. Y justo ayer, en relación con los pellets, con las pérdidas de materias primas, eh, justo ayer hubo un acuerdo provisional del Parlamento Europeo y del Consejo para aprobar el reglamento que regula precisamente pues, la prevención de la pérdida de pellets para reducir la contaminación de microplásticos. Justo esta mañana el doctor Pernas ha hecho un comentario en LinkedIn, ¿no? Haciendo un resumen de qué regula este reglamento y lo he querido plasmar aquí, que básicamente pues, exige un plan de gestión de riesgos para controlar y prevenir estos derrames y para que se certifique que se está cumpliendo con este plan. Sobre todo, bueno, implica a aquellos operadores económicos que trabajen con más de 5 toneladas de pellets, realmente son muchos pellets, ¿no? Sí que a todos los transportistas de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea y también a los operadores marítimos que salgan a la escala en la Unión Europea. También hay exigencias en relación con los embalajes, también en relación con los incidentes que pueda haber, de informar y de adoptar medidas, entre otras. Lo negativo, que habrá que esperar una vez se apruebe, es decir, que aún falta para que se apruebe porque falta que pase la segunda lectura, a que entre en vigor al cabo de 2 años o incluso de 3 para el transporte marítimo, pero bueno, ya es un avance, ya que es una cuestión que hasta hace un tiempo no se ponía énfasis. En la legislación estatal, y intento abordarlo rápidamente para ceñirme al tiempo, también vemos cómo hay una evolución legislativa y a día de hoy, sobre todo, pues hay que fijarse en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y también, ciertamente, un poco en la ley también aprobada hace nada, de hecho el 1 de abril y publicada en el BOE el 2 de abril, sobre desperdicio alimentario. Evidentemente, pues ya seguro que conocemos todos el sistema de recogida separada, donde a mí me sorprende que la Unión Europea hable de la fracción plástico, pero a la práctica la fracción plástico no se recoge nunca, sino que se recoge la fracción envase, lo cual a mí siempre me ha generado dudas el por qué no se recoge el plástico separadamente si la Unión Europea habla de plástico, no habla de, bueno, habla de plástico, ¿no? Y no la recogemos como tal. Evidentemente, de todos estos ámbitos de recogida separada, las fracciones que ya existían y las nuevas, por ejemplo, el hecho de que el residuo textil se recoja separadamente, esto va a implicar también pues, que haya menos contaminación plástica, además de lo que ya obviamente sabemos. La ley estatal acoge, evidentemente, la modificación de la Directiva Marco, que proviene de 2018, y también la Directiva de Plásticos de un solo uso, y por eso adopta estos objetivos, en especial en relación con las botellas de plástico de un solo uso, que ponía que a más tardar en el 2023 tenía que haber logrado el 70% de esta recogida selectiva. Y como ven, pues reproduce el objetivo del 2025 y del 2029. ¿Qué ha sucedido? Que ha llegado esta fecha, ¿no? Aunque el informe fue más tarde de cuando debía ser, y este informe nos decía que habíamos incumplido con el objetivo, porque tan solo se había recogido de forma separada el 41,3% de estas botellas de plástico de un solo uso. De hecho, hasta ENT también se hacía el resumen, ¿no? de esta cuestión. ¿Qué consecuencia conlleva esto? Pues que España tenga que implantar sí o sí obligatoriamente en el plazo de 2 años el sistema de devolución, depósito
y retorno, que puede incluir, además de las botellas de plástico, otros envases y residuos de envases, pero sí o sí recogerá las botellas de plástico, lo cual es una buena noticia, ¿no? Se conocen otros países donde utilizan este sistema y la recogida es totalmente exitosa del 90%, 98%, es decir, que realmente sí que es una medida efectiva que hasta ahora pues aquí no hemos querido implantar. Eso hará que los entes locales pues tengan que asumir menos costes porque ya no irá a parar al contenedor amarillo en esos términos, aunque también los scrap pues a lo mejor dejarán de pagar ciertas cosas, pero por ley también seguirán pagando. Los scraps son los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Por otro lado, el Real Decreto que hablábamos de envases y residuos de envases, ahora mismo no nos tiene que preocupar mucho porque los objetivos que pone coincide con el reglamento, pero es cierto que con el reglamento debería derogarse en estos términos. Por otro lado, quería destacar también las medidas de prevención que establece la ley de residuos, porque al final, bueno, hemos ido del final al principio, ¿no? Prevenir es lo que debería primarse y vemos cómo se fomenta la reutilización, se prohíbe la destrucción de excedente de producto y establece también medidas para reducir el consumo de envases de un solo uso que al final son los que más impacto tienen en el medio ambiente porque son los que más se generan y en ocasiones los que menos se gestionan, ¿no? Por ello se fomenta el consumo de agua potable y también incluso podemos pedir de forma gratuita en los restaurantes, etcétera, que nos den una jarra de agua del grifo, ¿no? Y también en los comercios minoristas de alimentación, esta ley y luego el Real Decreto de Envases concretaba en qué fecha y el porcentaje que se debía destinar o que se debe destinar, em, exige que ofrezcan productos a granel sin embalaje, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que no se está llevando a cabo demasiado, tampoco se controla mucho si efectivamente se está llevando a cabo o no, y también pues se pretende pues que se acepte el uso de recipientes reutilizables para establecimientos, bueno, estas cuestiones y también la posibilidad de desarrollo reglamentario, que yo sepa, de momento no existe. Em, Trayendo a colación, a propósito de la aprobación de la Ley de Prevención y Pérdidas de Desperdicio Alimentario, también Aloia López Ferro hacía una reflexión en el LinkedIn hace poco, donde parece ser que esta ley pues, acaba siendo menos exigente de lo que era la Ley de Residuos en el aspecto que hemos marcado en amarillo, ¿no? En relación con esta exigencia de promover productos a granel, etcétera, en una parte de la superficie, ¿no? Evidentemente hay que interpretarlo a la luz del reglamento de envases y residuos de envases, pero veremos a ver cómo acaba concretándose pues, la interpretación. Esta ley también aboga por el uso de envases aptos para los alimentos reutilizables y fácilmente reciclables, y también en relación con los envases o recipientes alimentarios de plásticos de un solo uso, nos remite al título quinto de la Ley 7/2022 y también apuesta por reducir el consumo, ¿no? O sea que a priori el papel, que lo aguanta todo, no está apostando por cuestiones que reducirían o en gran medida la contaminación plástica. ¿Qué dice este título quinto? Aquí he querido recoger al final, pues, qué es lo que el Estado recoge también de las directivas europeas, las exigencias en materia de plástica, ¿no? Pues establece en un título específico donde a propósitamente, pues quiere a propósito reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente. Se fija en productos plásticos de un solo uso y exige la reducción de la comercialización. Aquí tienen pues el calendario que es bastante cercano, ¿no? Y para qué recipientes, pues vasos para bebidas, pueden leerlo ustedes mismos. También prohíbe directamente determinados productos plásticos, los que ya hemos mencionado anteriormente, y toda la restricción relativa a este reglamento relacionada con el REACH, ¿no? También los productos de
plástico oxodegradable, las microesferas de plástico de menos de 5 milímetros añadidos intencionadamente, lo refleja la ley incluso, y también establece requisitos de diseños para recipientes de plásticos de bebidas, ven también pues, las exigencias sobre el PET, etcétera, y también de marcado, o sea, vamos como de más exigente a menos, ¿no? Por lo menos si consumimos algo que sepamos que tiene plástico o qué es lo que, como, cuál es eh, su composición y cómo debemos gestionar este residuo. Con lo cual se preocupa especialmente por el plástico en estos términos, la ley de residuos y suelos contaminados. 5 minutos, También Aitana. destacar, sí, voy acabando, los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, donde les hace asumir costes relacionados con estos productos de plástico de un solo uso. Falta el desarrollo reglamentario, con lo cual ahí hay deberes a realizar. Y también establecen unas medidas impositivas de las que no me voy a detener. Ya acabando, solo destacar pues, algunas iniciativas a nivel autonómico que también pues, han sido relevantes o están siendo relevantes y van a favor de reducir el plástico. Tenemos la duda de en Cataluña cómo quedará esta ley que debería haberse aprobado hace tiempo, pero sí que hay por otra vía, en tema de residuos textiles, por ejemplo, se está haciendo mucho. Y los entes locales, pues que evidentemente también tienen un gran protagonismo, pues aprobando ordenanzas municipales, planes de prevención de residuos, como el ejemplo que les pongo de Barcelona, o también en la contratación pública, ¿no? Del contrato de la basura, o con iniciativas como el uso de vasos reutilizables obligatorio en fiestas locales. Por lo tanto, ¿existe respuesta jurídica a las problemáticas? Bueno, parece que todas las problemáticas que hemos apuntado tiene una contemplación legislativa más ambiciosa o menos, pero es cierto de que nos depara el futuro, es un misterio, ¿no? No sabemos si aprobará el Tratado Internacional de Plásticos y en qué términos, si lograremos alcanzar los objetivos que se exigen las normativas, reducir la cantidad de PERES, reducir las sustancias tóxicas, etcétera. Nada más, solo si tienen interés en estas cuestiones y nos quieren acompañar el 15 de mayo, pues están invitadas a inscribirse a este seminario que haremos y ahora pues estoy a su atención